día, queridos oyentes de Transcontinental 98.1. Nuevamente comenzando un nuevo programa con el pensamiento de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Esta mañana les habla Alejandro Bauman, está con nosotros, conmigo Paulo Benítez. Buen día, Paulo, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro, por la gracia de Dios estamos nuevamente para compartir juntos la palabra de Dios. Gracias, Paulo, por tu presencia con nosotros. Esteban también está. Buen día, Esteban, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro, y también a toda la audiencia, y es un privilegio estar aquí nuevamente para compartir juntos. Gracias, Esteban. Y también vino este día, hoy, el hermano Paulo Escobar, ausente el sábado pasado por razones de salud, ¿verdad, Paulo? Sí, así mismo, Alejandro. Buen día a todos y también a los oyentes. Como dijo Esteban, es un privilegio para cada uno de nosotros poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Muy bien, nuevamente dispuesto por la gracia de Dios, y como se está diciendo, realmente es un privilegio transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Esto es una aclaración también, que el mensaje no es nuestro, ¿verdad? El mensaje viene de la palabra de Dios, que es inspirada por Dios mismo. El tema que hemos comenzado el día sábado, el día anterior, tiene relación con cómo examinarnos para ver si somos salvos o no. Qué cosa debemos observar, porque hay una urgente necesidad, más aún por el tiempo que nos toca vivir, una urgente necesidad de asegurarnos que nos depara el futuro a cada uno en particular. Entonces el tema que hemos comenzado el sábado pasado tiene relación con la forma de hacernos un examen en forma personal, ¿verdad, Esteban? Que ese es el tema. Sí, Alejandro, así mismo. Y leímos algunos pasajes el sábado pasado en Mateo 7, aquel pasaje donde dice el Señor a algunas personas: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso después de ellos haber dicho, hemos hecho esto y aquello en tu nombre, ¿verdad? Exacto, y así como dijimos el sábado pasado, ellos estaban confiados que iban a tener acceso al reino de Dios. Ellos estaban seguros, pero tenían una falsa esperanza, una falsa seguridad, porque ellos confiaban en sus propias obras. Y por eso el Señor le dice esas palabras tan fuertes, que nunca le conoció y que eran hacedores de maldad. Y llama un poco la atención por qué dice hacedores de maldad, siendo que ellos presentaban, o sea, ponían como argumento sus buenas obras, sí, ¿verdad? Y ahí me hace acordar de un texto en las Escrituras también, que dice el Señor que toda nuestra justicia son como trapo de inmundicia, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos que entender que la salvación no es por obras humanas, sino que la salvación es únicamente por medio de la obra, pero de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra perfecta que Él hizo en nosotros en la cruz, derramando su sangre preciosa para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y creo que vamos a seguir leyendo más también sobre eso en el capítulo donde nos quedamos el sábado pasado, que estamos leyendo de Primera Juan. Sí. Antes de avanzar un poco, Esteban, con esos pasajes de Primera Juan, yo creo que conviene rápidamente leer los pasajes que hemos leído en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, el verso 21, 22 y 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es el pasaje que leímos
el sábado pasado. Al principio del verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Esto da a entender de que hay personas que le llama Señor al Señor, que se ocupan. Y como dijiste el sábado pasado, Esteban, sinceramente, pero equivocado. Así mismo. Entonces está la posibilidad de que algunos se estén engañando a sí mismos. A través, por supuesto, pretendiendo a través de su buena obra merecer la salvación de Dios, cosa que según la Escritura no es posible. No es posible. Porque finalmente después del verso 22, en el verso 22 esta gente le dicen al Señor, en tu nombre hicimos esto, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pero finalmente el Señor les declara, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, son personas que sinceramente se han ocupado, pero que finalmente pueden llegar a tener la triste experiencia de que no estaban en el camino correcto. Sí. Y hablando del camino correcto, mencionamos también el sábado pasado aquel versículo que dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, sí, pero que su fin es camino de muerte, ¿verdad? Entonces, así como dijiste, puede haber personas sinceras, pero eso no asegura la salvación. Pueden ser sinceros, pero están en el camino equivocado. Totalmente. Pablo, ¿quería decir algo? El apóstol Pablo, en Romano, en una oportunidad, yo quiero que la audiencia entiende que no es que nosotros somos mejores que los demás. Claro, totalmente. Dice eso, Pablo dijo justamente en Romanos 3:9. Después, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Es la condición de cada uno del ser humano. Yo siempre esto digo que, pero estos creyentes, se cree que ellos son mejores que ellos de los demás. No. Yo también, por eso Pablo dice, nosotros también éramos en nuestros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Pablo, ahí mismo, un ratito. Y el Señor dijo que nos vino a buscar a justos también. Sí, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una vez escuché un comentario, ¿qué es lo que se había perdido? El hombre, cuando cometió el pecado, perdió su relación con Dios, perdió su comunión con Dios, allá nuestro primer padre Adán y Eva. Y esto es lo que Dios vino a buscar por medio de su Hijo Jesucristo, esa comunión que hemos perdido con Dios. Y ahora que Dios quiere recuperar por medio de su Hijo Jesucristo esta relación con Dios para ir con Él, porque Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Entonces no es que los creyentes son mejores que los demás. Por eso Pablo dijo, vuelvo a decir, que en otro tiempo también nosotros éramos extraviados, esclavos de concupiscencias, de leyes diversos algunos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, después tuvimos un encuentro personal con el Señor. Y ahí Dios mostró su amor, su misericordia. Y yo siempre digo, hay que agradecer a Dios por abrir nuestro entendimiento, porque esta relación, esta salvación es una revelación divina. Como donde dice Pablo, Pedro, que esto es una revelación, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí está el problema que muchas personas no pueden entender. Pablo dijo, nosotros no somos mejores que los demás. Pues ya hemos acusado a judíos gentiles que todo está bajo pecado. Sí. Interesante este tema que estamos conversando, porque quiera ser o no, esta situación que nos toca vivir al mundo entero le hace pensar en el futuro que le depara. Y estamos hablando de que la salvación bajo ningún modo, bíblicamente hablando, es por obra. De ningún modo. Eso no significa, porque acá también muchos se pueden preguntar, yo me preguntaba antes, entonces, ¿no vale las buenas obras? Claro que vale. Pero no para salvación. Pero no para salvación.
Entonces, nosotros estamos convencidos, a la luz de la palabra de Dios, de que el ser humano puede ser salvo gratuitamente, por usar un término, sin hacer ninguna obra, sino confiando en la única obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa renunciar a nuestros propios esfuerzos para ser salvo. ¿Qué te parece, Pablo? No, así mismo es. El hermano Pablo habló un poco sobre el pecado. Sí. Y estuve leyendo un poco en San Juan, capítulo 1:5. Quiero leer un poco de lo que dice de Dios. Y dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. En 1 Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y este versículo, al meditar hoy, en este versículo estuve pensando en la santidad de nuestro Dios. Dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, o sea, no hay ningún pecado en él. Y al hablar un poco de pecado, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios. El pecado es todo lo contrario de lo que es nuestro Dios. Nuestro Dios es justo, nuestro Dios es sin pecado, y por cuya razón Él condena el pecado, por cuya razón los hombres están separados de Dios por causa del pecado. En Romanos 3:23 habla de que todos somos pecadores y por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y acá vemos por qué razón Dios castiga el pecado, Dios aborrece el pecado, porque Él es luz, Él es santo. Y las personas, nosotros somos pecadores, y por cuya razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso, hablando un poco sobre el pecado, quería agregar un poco lo que dijo el hermano Pablo Benítez. Ya que entramos en este libro, dijiste al principio, Ale, que nuestro tema está enfocado a hacernos un examen, ¿verdad? Hacernos un examen si de verdad somos verdaderos cristianos, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos saber, cómo podemos estar seguros de que somos verdaderos cristianos, ¿verdad? De que somos verdaderamente salvos? Porque solamente los que son verdaderos cristianos son salvos, ¿verdad? Los que no son cristianos, los que no son de Cristo, no es de Él, como dice la palabra. El que tiene al Hijo, ¿verdad? El que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Suena un poco fuerte, quizás no para nosotros que estamos habituados con nuestro propio vocabulario, ¿verdad, Esteban? Pero quizás pueda sonar medio fuerte el hecho de que no todos sean cristianos, ¿no te parece? Sí, la verdad suena fuerte, pero según la palabra de Dios, no todos son cristianos. Sí. En realidad, muchos dicen eso porque no entienden lo que significa ser un cristiano. Ser cristiano. Totalmente. Algunos confunden y dicen que que todos somos cristianos. O sea, los que no son cristianos son los animales, dicen. O sea, todas las personas son cristianas. Sí. Muchos tienen ese concepto equivocado. Por eso es importante de ir a la Escritura, porque la Escritura es lo que revela lo que estamos diciendo. Sí. ¿Verdad? O sea, nosotros de nuestra mente podemos sacar un montón de definiciones, pero lo que define realmente lo que es un cristiano es la Escritura. Sí. Y este libro de 1 Juan que estamos leyendo, compartiendo con los oyentes, principalmente los capítulos 1 y capítulo 2, sirve para examinarnos, porque encontramos varias veces que se repite ahí la frase si decimos, y también encontramos el que dice. Y eso significa que puede haber personas que dicen que son cristianos, pero que en realidad no son, no viven como cristianos, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de hacernos ese examen. ¿Será que soy un verdadero cristiano?
Porque, como dijiste, ahora puede sonar fuerte, pero si no soy un verdadero cristiano, no soy salvo. Así mismo, así mismo. Esteban, hemos descifrado varios puntos que nos ayudan a examinarnos a nosotros mismos. Hemos visto, si no me equivoco, el punto 1, 2 y 3, ¿verdad? De Primera Juan. Los versículos. Los versículos. Versículos 5, 6 y 7 vimos. Sí, llegamos, sí, hasta ahí llegamos. Sí, los primeros, sí, esos tres versículos, 5, 6 y 7. Sí. Pablo ya leyó el versículo 5. Sí. Después el versículo 6 también es interesante, dale si puedes sí, leer. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿de quién habla? Del Señor mismo, o sea, de Dios. De Dios. Y andamos en tiniebla. Esto no se puede de ninguna manera interpretar de una manera literal. Sino que la palabra que ahí menciona tiniebla tiene relación con una vida de pecado. O sea, no significa que vamos a andar en la oscuridad. Vamos a andar en la oscuridad o por la noche. Sí, totalmente. Entonces, valga la aclaración, ¿verdad? Sí. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en pecado, podríamos decir, o tenemos una vida de pecado. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Si es así, entonces dice que mentimos y no practicamos la verdad. Creo, Esteban, que el pasaje se explica por sí solo. Porque como leyó Pablo Escobar ahí en el verso 5, el verso 5 dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. O sea, no hay una vida de pecado, no hay pecado en Él. Ahora, no hay ningún pecado. Ningún pecado, ni uno solo. Ahora, en el verso 6 dice, ya nosotros, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos o llevamos una vida de pecado, entonces mentimos. Ahí es importante también, Ale, creo, explicar lo que significa comunión, ¿verdad? Sí. Porque quizás haya alguna persona que no entienda el significado de comunión. ¿Qué significa comunión? Sí. Creo que la propia palabra se explica por sí solo. Sí, es una palabra compuesta, ¿verdad? Una combinación de dos palabras. Sí. Común, unión. O sea, una comunión con Dios. Algo en común, ¿verdad? Algo en común. Yo quiero entender, Esteban, que la palabra comunión acá... tenemos algo en común que nos une con el Padre. Y ese algo en común que nos une con Dios, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo mismo. O sea, Cristo es ese algo que tenemos en común que nos une con el Padre. Sí. O sea, dicho de otra manera, si el ser humano no está conectado con Cristo, si no está unido a Cristo, entonces no tiene comunión con el Padre. Sí. Y me hace pensar en lo que el Señor Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si nos vamos a Dios por algún medio que no sea el Señor Jesucristo, sí. No tenemos comunión. El único medio para acercarnos a Dios es por medio de Cristo, el único medio por el cual tenemos comunión con Dios. Me doy cuenta que Pablo Escobar está por hablar ya. ¿Podemos darle...? No, estoy leyendo nomás este versículo 6 y dice: si decimos que tenemos comunión con Él. O sea, haciendo, como dijo Esteban, creo que ustedes vieron lo que significa si decimos. O sea, si decimos que somos cristianos, pero vivimos en pecado, en una práctica de pecado, dice que la verdad no está en nosotros. O sea, el creyente puede pecar. Totalmente. Puede pecar. Pero vivir en una práctica de pecado, eso... Una vida de pecado. Una vida de pecado no. Eso, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. O sea, el creyente, como estuvimos leyendo, que nuestro Dios
es nuestro ejemplo y en Él no hay ninguna tinieblas. El creyente día a día debe buscar la santidad, renunciar a una vida de pecado. No quiere decir que no va a cometer pecado, pero renunciar a esa práctica de pecado. Eso es lo que quería agregar un poco a lo que estamos leyendo en el versículo 6. Sí, continuando un poco el tema de la necesidad de un examen personal, yo creo que aquí mismo, Esteban, Pablo Benítez, Pablo Escobar también, aquí mismo nos lleva a mirar nuestra propia vida. ¿Cuál es el modo de vida que llevamos? ¿Verdad? O sea, podemos llevar dos modos de vivir. Una vida de pecado, que es lo que dice aquí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, llevamos una vida de pecado. Bueno, ahí estamos observando nuestra vida. O sea, nuestra vida es lo que revela si somos cristianos o no. Por supuesto que lo que está dentro, esa nueva vida se tiene que manifestar en nuestra conducta, en nuestra relación con Dios. Estoy mirando que 1 Juan 8 dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto aparecía el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí la respuesta está. ¿Por qué uno no practica? Porque la palabra practicar es cometer una cosa, un pecado reiterado. Sí, no vivir nuevamente en el pecado. Y el verdadero cristiano no dice que no puede cometer, pero cuando practica el pecado, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Y nosotros, dice, el creyente, el verdadero cristiano, no puede practicar mal pecado. ¿Y por qué? Porque tiene la simiente de Dios, tiene en él. ¿Eso qué significa, Pablo, hablando de la simiente de Dios? Para que la audiencia nomás pueda entender mejor. No, y ahí dice también en Pedro dice que como toda la cosa que pertenece a la vida de la piedad, ¿no?, así ha dado por su divino poder, mediante aquel del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegase a ser, ahí está la palabra, participante de la naturaleza divina. Tenemos el Espíritu Santo, esa es una parte de la naturaleza, la divinidad de Dios está también en la vida de cada persona. De cada verdadero cristiano. Y el Espíritu Santo es el que capacita a la persona para no cometer más errores, pecados, porque el Espíritu Santo habla, exhorta y enseña. No va a haber ningún creyente, ningún verdadero cristiano que dice, cometí esto por ignorancia, porque el que tiene el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo le avisa, le advierte ya cuando está por cometer un pecado por lo menos, y seguir por lo menos, ahí ya es otra cosa. Podemos pecar, pero porque nos descuidamos, pero si somos verdaderos creyentes, el Espíritu Santo constantemente nos va a estar indicando de que estamos en peligro o que hemos cometido esto o aquello, ¿verdad? Creo que es interesante. Creo que el pasaje que leyó Pablo Benítez explica bastante bien lo que significa andamos, el que dice que tiene, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ahí define este pasaje que leyó Pablo. Muy bien, creo que podemos, Esteban, pasar al verso 7, ¿verdad? Sí, es un versículo que vimos también. Sí. Ya. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como ya dijimos el sábado pasado, andar en luz significa llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo también comentó el sábado pasado, ¿verdad?, de que cuando uno vive una vida de obediencia, que la palabra de Dios alumbra, ¿verdad? Que cuando uno vive una vida de pecado, uno no quiere ir a la luz,
no quiere ir a la luz como dice la palabra, porque si no sus obras van a ser reveladas, van a ser expuestas, Sí. que está en tinieblas, ¿verdad? En realidad, resumiendo esos versículos que ya vimos, podemos, o sea, yendo nuevamente a un examen que debemos hacernos, es que una de las evidencias, si somos verdaderos cristianos, es que debemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El que es un verdadero cristiano vive una vida conforme a su voluntad, ¿verdad? Se interesa en conocer la voluntad de Dios y tiene deseos de obedecer, y así como dijo ya Pablo, Dios le capacita también por medio de su espíritu para obedecer, para llevar esa vida de obediencia. Y ahora, continuando, ¿verdad? En el versículo 8, hasta el 10, podemos leer, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí podemos encontrar otra manifestación de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano se inquieta cuando comete algún pecado. Un verdadero cristiano se inquieta, No se queda tranquilo cuando comete algún pecado, ¿verdad? Ese versículo 8, si decimos que no tenemos pecado. Un verdadero cristiano reconoce que es un pecador. Y que está expuesto. Sí. Entonces, lo que pasa es que la mayoría de las personas reconocen o dicen que todos somos pecadores. Eso escuchamos. La mayoría de las personas dicen, todos somos pecadores. Nadie es perfecto, ¿verdad? Pero la mayoría utiliza eso como una excusa para pecar. ¿Se entiende? Se esconde detrás de eso. Exacto, se esconde detrás de eso. Todos somos pecadores, nadie es perfecto. Entonces, tiene eso como excusa para pecar. Entonces vive esa vida de pecado porque dice que todos son pecadores y nadie está libre de eso, ¿verdad? Y entonces el hecho de que somos pecadores no nos da el derecho de pecar libremente. ¿Se entiende, verdad? El hecho de que somos pecadores, eso no nos da el derecho para pecar voluntariamente o libremente. Ahora, Pablo Escobar dijo algo interesante también. ¿Un verdadero cristiano peca o no? Claro que sí. Sí, por supuesto. Y todos los días. Un verdadero cristiano peca también, ¿verdad? Pero así como ya se dijo, no vive esa vida de pecado. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un verdadero cristiano y el que no es? Vamos a mirar el versículo 9 que dice: si confesamos nuestros pecados. Esa es otra característica de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano confiesa. Cuando peca, primeramente reconoce, se arrepiente y confiesa su pecado. Ahora, ¿a quién debemos confesar? Esa es una pregunta importante también. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? Bíblicamente no es a ningún hombre, ¿verdad? No es a ninguna persona a quien debemos rendir cuenta o debemos confesar nuestros pecados. O sea que nuestro pecado en primer lugar es contra Dios. Sí, entonces el capítulo 2, versículo 1 dice, responde a esa pregunta: ¿a quién debemos confesar? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, a quien debemos confesar nuestros pecados es a Dios, por medio de Jesucristo, ¿verdad?
quien es nuestro abogado. Y podemos estar seguros de que si nos vamos al Padre, si nos vamos a Dios por medio de Jesucristo, dice la palabra de Dios, Dios mismo dice, al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Dios no le va a rechazar a ninguna persona que se acerca a Él confesando sus pecados por medio de Jesucristo, confiando en la obra de Cristo. El verso 2, la primera parte, interesante, Esteban. Versículo 2, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Hablando de Jesucristo el justo, como dice. Sí, así mismo. Yo por lo menos me estoy comparando, de repente que yo estoy escuchando la radio y usted está predicando. Y estamos diciendo que el creyente puede pecar. Sí. Pero, ¿cómo yo se puede entender que dice que se puede pecar y de vuelta? Y el pecado es, como se dice, es errar el blanco. Es errar el blanco. Errar el blanco, y podemos, en cualquier momento como humanos, podemos errar el blanco. Y eso no está diciendo un pecado de muerte. Cualquier mal pensamiento es ya un pecado. Sí. Ofender a mi hermano, pensar más de mi hermano en Cristo. Una mala actitud también. Odiar a los demás y a nuestro enemigo, ya es pecado, porque a la luz de Dios, por eso dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y en la luz se nota cualquier detalle, se nota en la luz. Y ahí de eso está hablando el Señor Jesús. Acá dice que, primero el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios no es hombre para que miente. ¿Por qué? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, porque Dios dice que podemos pecar y Él no miente. No es que nosotros estamos diciendo. Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. No es verdad eso. Y si nosotros decimos también que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí aclara, verdaderamente aclara cuál es el pecado, cómo es el pecado. Sí. Porque Dios dice que podemos pecar, porque el pecado es errar blanco. Por eso dice, hay un remedio, ahí en el versículo 9, hay un remedio, porque en la luz de Dios que penetra toda una pequeña cosa, Dios ve todo, porque su ojo verdaderamente es limpio. Él ve no como nosotros vemos. La diferencia, perdón Pablo, ¿sí? La diferencia está en que de repente uno que no es verdadero cristiano, cuando comete pecado, como dijiste Esteban, no se inquieta por eso. Está tranquilo. Pero cuando un verdadero creyente, como está diciendo Pablo, que podemos cometer pecado, y si decimos que no, entonces le hacemos al mentiroso también. Entonces, el verdadero creyente, cuando cometemos pecado, los verdaderos creyentes, el pecado nos inquieta. Sí. Sabemos que eso no agrada a Dios. Sí. Entonces, si hay algún cristiano que dice que no peca, ¿verdad? No, yo no cometo pecados. Yo hago la voluntad de Dios y yo no cometo pecado en mi vida. Está mintiendo. Sí. Está mintiendo. Y podemos decir que aún el cristiano más fervoroso, el cristiano más fiel, si es un verdadero cristiano, él va a reconocer que peca, y todos los días. Sí. Todos los días pecamos. No, ninguno de nosotros podemos decir, no, yo hoy no tuve ningún mal pensamiento. ¿Verdad? Cuando tenemos algún mal pensamiento, ya estamos pecando. Sí. ¿Verdad? Lo que llama la atención, quiero leer nuevamente el capítulo 2, versículo 1, donde dice que estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el apóstol Juan está escribiendo aquí esta exhortación justamente para no pecar, que no pequemos, ¿verdad? Que no vivamos la vida de pecado. Pero, dice, hay un punto y coma ahí. Sí. Si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Tenemos un abogado. Y creo que algún hermano una vez dijo que ese abogado nunca perdió ningún caso. Así mismo. O sea, ganó todos los casos, ¿verdad? Entonces podemos estar seguros de que
de que Él nos va a defender y vamos a ser perdonados por medio de Cristo. Perdón, ¿por qué decimos que ganó todo, ese abogado ganó todo el juicio? Porque él ganó la victoria, tuvo en la cruz en el Calvario, sobre todo principado, potestad. Dice que le exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí él ganó todos los juicios. Satanás dice que hay un acusador allá en el cielo que acusa. Cualquier cosa que cometemos ya acusa, apunta delante de Dios. Sí, pero por esto también yo ya pagué todo, le dijo la divina respuesta. Pagó todo nuestro pecado, presente, futuro, y al venir al todo lo que hemos cometer pecado también, Él ya pagó todo. El versículo 9 dice justamente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué interesante, ¿verdad? O sea, podemos estar totalmente seguros de que si nos vamos a Cristo, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estoy mirando, Esteban, en el capítulo 2, ahí en el verso 3 al 5, yo creo que ahí hay algo muy interesante para avanzar un poco sobre la forma de ir examinándonos, o sea, sí, pensando siempre en los oyentes. Sí. El verso 3 al 5, quiero leer, y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y ahí hay una frase, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahí aparece otra vez esa frase, dice, en esto sabemos, el que dice, el verso 4, el que dice, yo le conozco. Hay algo que me llama la atención, Ale, porque lo que ya leímos hasta ahora decía la frase sí decimos. Sí. Creo que 2, 3 veces por ahí. Sí. 3 veces. 3 veces, ¿verdad? Sí, sí. 3 veces también. Sí, decimos. Sí. Y ahí el apóstol Juan se está incluyendo también. Sí, ahora aquí ya no se incluye. Aquí ya no. Aquí ya no. Habla en singular ya. En forma personal. Personal, sí. O sea, cada uno. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y ahí en el verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No significa, Esteban, Pablo, que un creyente va a guardar a perfección los mandamientos de Dios. No creo que sea ese el sentido, sino que el verdadero creyente siempre está más inclinado hacia la obediencia. Y como dijiste en un principio, se inquieta cuando desobedece. O sea, la tendencia del verdadero creyente, su inclinación siempre es hacia la obediencia, hacia esa actitud de sujetarse a los mandamientos de Dios. De hecho que podemos, como dice Pablo, errar el blanco, podemos equivocarnos, pero nuestra tendencia, la tendencia del verdadero creyente siempre es el camino de la obediencia. Ahora, Ale, sí. aquí yo quiero hacer una pregunta. Estoy pensando en lo siguiente. Si uno dice que... o sea, ¿será que uno puede guardar los mandamientos de Dios si es que no lee su palabra, si es que no lee la Biblia? ¿Será que uno puede guardar los mandamientos de Dios sin leer la Biblia? ¿Y cómo podrá conocer si no... ¿Cómo podrá saber los mandamientos de Dios? Ahí está. Entonces, lo primero para obedecer, para guardar los mandamientos de Dios es conocer. Sí. Y para conocer es solamente por medio de la Biblia, por medio de su palabra que Él nos dejó. No hay otra forma. Entonces, si alguno dice, no, yo guardo los mandamientos de Dios, yo obedezco,
pero está leyendo su Biblia y no leo, pero yo conozco. Pero ¿cómo va a conocer si no lee la palabra de Dios? Te voy a contestar un poco esta pregunta. En San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí. Me vino a la mente nomás, Esteban, un pasaje de Apocalipsis, porque no podemos descartar la posibilidad de que haya personas que no leen. ¿No te parece? Y siempre me llama la atención este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, leer, si sabemos leer, es el camino para conocer los mandamientos de Dios. Sí. Pero para aquellos que no saben leer, no están descartados. Exacto. Tienen la posibilidad de oír la palabra de Dios. Sí. Por eso siempre me llamó la atención este pasaje de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen. Sí. O sea, si sabemos leer, como dije, el camino correcto es conocer la palabra de Dios que está en la Biblia. Así mismo. Y el verdadero cristiano quiere leer la Biblia. Totalmente. Totalmente. Tiene deseo. Sí, el Señor, cuando Josué iba a llevar también el pueblo de Dios, le dijo el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo saldrá bien. Ahora, el leer, sencillamente el leer, nomás, no, a uno no le sirve también solamente leer. Acá dice, meditará en él para que guardes y hagas. Ahí está. Guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Recién viene la respuesta: porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uno puede leer la Biblia, pero no guardar. Sí. No hacer lo que está ahí está escrito. Y la vez pasada estuve pensando mucho de ahí donde dice San Juan 5:39: escudriñar la Escritura, porque en ella parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas personas pueden saber, intentar descubrir Dios, quién es Dios. Dios no tiene principio ni fin. Pero el cristiano puede saber quién es Dios, cómo es su voluntad, porque en la Escritura encontramos la voluntad de Dios. Y nosotros, al escudriñar, a interrogar, a investigar bien la Escritura, ellas son las testimonio de mí. Entonces ahí encontramos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo tenemos que andar la voluntad de Dios? Pablo, yo creo que los fariseos, ellos leían, ellos conocían bastante la Escritura, pero no guardaban, no decían. Ahí está. Me viene a la mente nomás, Esteban, Pablo, el pasaje en donde el Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aún la persona que no conoce a Cristo como su Salvador, que no es un verdadero cristiano, aún esas personas que lee la palabra de Dios, en algún momento Dios le va a iluminar, le va a abrir su entendimiento, porque dice el Señor que sus palabras son espíritu y son vida. Algo produce en el corazón, en el entendimiento del ser humano la Escritura. En algún momento, aunque al principio sea incrédulo, no crea, aunque al principio ni siquiera tenga interés, pero al leer constantemente, en algún momento Dios le va a revelar el camino de la salvación. Y esto es lo glorioso de la palabra de Dios. Sí. ¿No te parece esto? Y estoy pensando nomás cuando el Señor le dijo a sus discípulos, menciona ahí en Marcos, si no me equivoco, el último capítulo, que el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sí. Porque el Señor le declaraba claramente lo que Él iba a pasar, pero no entendían, les era oculto. Pero después, cuando dijo que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, que resucitase de los muertos al tercer día,
que todo eso era necesario que acontezca, ¿verdad? Que se cumpla la palabra de Dios. Y ahí ellos pudieron comprender porque el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El camino de Maú. Sí. ¿Por qué la persona muchas veces no entiende? Yo alguna vez preguntaba, ¿por qué no entiende el plan de Dios? Ya que muchas veces hablamos de la palabra de Dios. Y estuve mirando anoche y en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios minúsculo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás trata de cegar el entendimiento de los incrédulos, dice la palabra de Dios, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. En Génesis 1:3 dice Dios, sea la luz, y fue la luz. Y acá dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de Dios, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y un poco más arriba dice, cuando se convierta al Señor, el velo se quitará. Hay un velo que está cegando a la persona para no entender el plan de la salvación, su estado de pecador y quién es Jesucristo. Me llama la atención, interesante el pasaje que leyó Pablo, que el Dios de este siglo, el Dios, como dijo él, en minúscula, está hablando de Satanás. Satanás. ¿Qué es el trabajo de él? Cegar, oscurecer el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen. De los que no creen. Ahora, ¿cuál es el instrumento que puede abrir el entendimiento de los inconversos? Es lo que estamos diciendo, la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios puede revelarnos, puede iluminar nuestro entendimiento. Y esto es interesante, pensando un poco en la audiencia, de repente no le sea muy claro el mensaje del Evangelio. Tratamos, por supuesto, de que el mensaje sea claro, de que el camino de la salvación para el ser humano primero es un quebrantamiento, un verdadero arrepentimiento, como dice ahí en los Evangelios, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo y en su obra. Ese es el camino. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También interesante esto aporte, ¿verdad? Entonces, para cerrar un poco este pensamiento, porque no tenemos que ignorar de que quizás para muchas personas esto todavía, como dice Pablo, su entendimiento está oscurecido, está cegado. Pero la palabra de Dios, como leímos ahí en Apocalipsis, el que lee y los que oyen. Quizás muchas personas hoy no estén oyendo y oyen el mensaje. Y de repente, al prestarse a oír el mensaje de Dios, Dios puede hacer una obra en su entendimiento, en su corazón, y puede iluminar su entendimiento. Y ahí es la oportunidad para que el ser humano tome un paso más. Sí. O sea, reconocer delante de Dios si realmente soy un pecador, estoy perdido y Cristo vino a morir por mí. Sí. Entonces yo reconozco, confieso ese estado de pecado, de independencia de Dios, y recibo a Cristo como mi Salvador. Ese es el camino. Sí. Ahora, me llama nomás la atención que Pablo, yo creo que no podemos dudar de la inspiración del Espíritu Santo en ese pasaje donde dice que el Dios de este siglo cegó. Muchas personas, Esteban, Pablo, estarán cegados. Sí. Ale, yo creo que es importantísimo que las personas que nos están oyendo, que se preocupen por eso, ¿verdad? Que se preocupen
en tener una revelación de la palabra de Dios. Y creo que lo correcto es que las personas que tienen un deseo sincero de conocer la voluntad de Dios, de experimentar esa verdadera comunión con Dios, pueden pedirle a Dios. Como dice la palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces las personas pueden pedir: Señor, Dios, revélame tu palabra. Señor, yo quiero entender esto. Quiero que me reveles, quiero que me muestres qué tengo que hacer para ser salvo. Ya compartimos también sobre eso ahora, esa pregunta donde encontramos la palabra: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 30, 31. Y la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero así como estamos diciendo, todo esto que estamos compartiendo, uno puede entender solamente por medio de la revelación de Dios. Por eso la importancia de pedir a Dios que nos revele. Muy bien, nos quedan, Pablo Escobar, 3 minutos. Podemos ir despidiéndonos de la audiencia. Así mismo, gracias Alejandro por la oportunidad y gracias también a los oyentes, y esperamos que lo que hayamos compartido sea de ayuda, de edificación para cada uno de ellos. Muy bien, Esteban, muy agradecido por tu participación en el programa, por tu aporte, gracias a Dios por ella. Gracias Alejandro, y que el Señor pueda bendecir su palabra en cada corazón. Pablo Benítez. Y ojalá que Dios quiera y que esa luz que alumbró nuestros corazones, Dios también pueda alumbrar la vida de aquella persona que todavía no está alumbrada su corazón, para que esa luz pueda resplandecer en sus corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Porque dijo Dios: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien, gracias también a toda la audiencia de Transcontinental 98.1. Y quiero en forma personal, teniendo en cuenta que el mensaje del Evangelio es tan urgente para que el ser humano entienda el camino de la salvación, pensando en eso, por lo menos mi número particular de teléfono quiero poner a disposición de la audiencia, para que si hubiera alguna persona que se sienta interesado, que tenga a quien llamar para ser orientado. Mi número de teléfono es 0983 11 60 15. Vuelvo a repetir, 0983 11 60 15. Muy bien, hasta aquí el programa y agradecemos nuevamente a la audiencia por este tiempo. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. En la señal más positiva, la RT 98.1 FM.